Muy buenos días, padres de familia. En este segundo encuentro que tenemos con ustedes, pues la semana pasada tuvimos la posibilidad también de reunirnos con los padres de familia de preescolar y básica primaria. Y hoy con los de básica secundaria y media. Quisiera invitarlos a que iniciemos nuestro encuentro con una pequeña reflexión y oración a la luz de la palabra. Precisamente en el día de ayer, la liturgia nos enmarca a partir de dos parábolas el sentido que ella quiere, como quien dice, proponernos para la semana. Son la parábola del tesoro escondido y de la perla hallada. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día dijo Jesús a sus discípulos: con el reino de los cielos sucede con un tesoro escondido bajo tierra, que un hombre encontró, lo volvió a esconder y de la alegría fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno. También pasa con el reino de los cielos lo que pasó con un mercader que buscaba perlas finas. Al encontrar una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Hoy, a la luz de estos textos bíblicos, yo quisiera invitarlos a que tomáramos conciencia de los siguientes aspectos. Uno, vamos a mirar cuáles son como las similitudes que hay en estas dos parábolas. Una, encontrar el tesoro, encontrar la perla genera una gran alegría. Hay una conciencia de la riqueza encontrada y gracias a esa conciencia de la riqueza encontrada, la persona siente que aquello que tiene es nada con respecto a lo que encontró y por eso ambos deciden ir y vender todo para poder adquirir lo que ellos consideran se puede constituir como su todo. Entonces, podríamos decir, esos dos elementos son constitutivos y comunes a estas parábolas. Ahora veamos algunas diferencias entre la una y la otra. En el caso del tesoro, nosotros sabemos que hasta hace muy poco tiempo y mucho más pues en tiempos un poco más remotos, la única posibilidad de proteger los bienes frente a las guerras, a los saqueos, era que la gente enterraba sus bienes y pasada la situación de coyuntura los volvían a sacar. Pero ¿qué ocurría? Mientras se daban las guerras o las invasiones, quien los escondía no siempre lograban sobrevivir, entonces quedaban sepultados. Entonces a veces las personas que hacían excavaciones con miras a hacer una construcción o organizar un terreno para la siembra, se encontraban con esos tesoros, pero ordinariamente quien lo hacía no era propietario del tercero, sino que era una persona contratada. Entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros tengamos conciencia de que quien se encuentra el tesoro accede a él casi por una casualidad, por un accidente, pero ese encuentro no le resta posibilidades para comprender que lo hallado es de gran significatividad, de gran valor. En el caso de la perla ocurre lo contrario. El mercader tiene unos elementos previos, tiene una formación sobre cuál es la perla que por sus características es de gran valor. Es decir, tiene una mirada formada que le permite identificar cuando entre muchas perlas una reúne las características de tener las mejores condiciones, de tener un gran valor. Entonces, quisiera que a la luz de estas similitudes y de estas diferencias entre estas dos parábolas nos acercáramos a lo que es la familia. Podemos decir que todo niño, cuando nace, dijéramos, por un don de Dios, pero realmente no es una decisión del niño, no es una decisión de la persona, es un acto de amor que papá y mamá deciden al concebirlo.
Y ese hijo, a medida que crece, va tomando conciencia de que fue por puro don, por pura misericordia, que él se encontró con esa riqueza de la figura de un papá, de una mamá, de un hogar que le brinda lo que necesita, lo va acompañando en ese crecimiento integral. Entonces, gracias a ese proceso que es vivencia, pero también toma de conciencia, él descubre que la familia es un gran don, que él no ha hecho nada para merecerse, que él no ha hecho nada para que mamá, papá se preocupen de él, trabajen con amor y con mucha fatiga para poderlo proveer de lo necesario, que se ocupan de rodearlo de las mejores condiciones para que crezca. Y si el chico vamos desarrollándolo en esa experiencia de fe, él va descubriendo que eso que se encontró por pura providencia es un tesoro que vale la pena cuidar, respetar y valorar. Y si lo vamos y lo miramos desde la referencia de la perla encontrada, podríamos decir que es como cuando cada uno de nosotros, gracias a lo vivido, podemos irnos formando en unos criterios de qué significa tener un buen hogar, qué significa tener una buena familia. Y cuando empezamos nuestra vida social, desde la escuela, desde ese grupo de amigos, en el mundo universitario, en el mundo laboral, defendemos ese hogar, defendemos lo que recibimos, defendemos lo que eso significa porque tenemos elementos para valorar. Entonces, esa es la invitación, que nosotros, gracias a la generosidad, al amor con que educamos a nuestros hijos puedan decir de papá y mamá y de esa experiencia de hogar, es qué tesoro el que yo me he encontrado. Y gracias a ese tesoro, yo le apuesto todo y no lo voy a sacrificar por opciones inadecuadas. Voy a saberle dar prioridad para compartir con ellos, para valorar lo que me hace. Y con respecto a la perla, es que gracias a eso de lo vivido, el hijo logre posicionar, logre tener como una jerarquía de valores con lo que representa una familia para la constitución de una sociedad y que esté dispuesto a sacrificar muchas opciones personales con tal de poder hacer opciones que le permitan, a su vez, a las nuevas generaciones poder disfrutar de esa riqueza, pero también poderse realizar como persona con una opción de vida que le permita asumir el rol de papá o mamá y ser generadores de vida. Por tanto, que eso que ustedes hacen en familia les permita a los hijos descubrir en lo que ustedes hacen por ellos y les ofrecen un gran tesoro, pero que sepan tener los elementos para identificar que la vida del hogar es una perla preciosa, donde ellos tienen que tener elementos para saber identificar por qué la hace una gran perla, para que cuando crezcan ellos sean capaces de ser prolongadores de una herencia que han recibido y que son capaces de apostarle con opciones fundamentales. Desde este punto de vista, entonces podríamos decir que familia y escuela establecemos una alianza estratégica. Y yo me arriesgaría a decir que bajo estas condiciones de pandemia, más que nunca, nos hemos dado cuenta de la necesidad de ser gente buena, de poderle apostar a lo mejor. Entonces vamos a cerrar este espaciocito de reflexión con un poema que es escrito por Lorena Pronsky. Ella nos hace una invitación a la cual yo quisiera que muchos, al verlo, pudiéramos decir, a través de nuestros actos, mucha gente nos puede identificar como gente buena. Gracias al estilo de formación que entre familia y escuela estamos ofreciendo a las nuevas generaciones, estamos formando buenos ciudadanos, gente buena. Hay gente que te la hace fácil,
que te allana el camino, que te corre las piedras que vos no viste porque estabas demorado en otro pantano. Gente que festeja tu sonrisa, que te pone una manta porque como tiene frío, se adelanta al tuyo. Gente que escucha con el corazón y mirándote a los ojos. Gente a la que no le importa gastar un minuto en discutir algo que no le suma a ninguna de las dos partes. Es gente que te cuida, te valora y te respeta, sobre todo cuando estás ausente. Es gente que te quiere sin vueltas, sin enrosques, sin pedido de facturas ni reproches. Gente que te elige por tu compañía, por quién sos, porque acepta tu herida y tu belleza. Gente buena, que acompaña tu dolor sin cuestionarlo, tus decisiones sin juzgarlas. Gente que vuela con tu vuelo y te recuerda los 3 deseos que te tocan para tu cumpleaños. Gente que alimenta tu alma, que se alegra por tu existencia, la celebra. Gente que sana, que cura, que salva. Esa gente se vuelve imprescindible. Le da sentido a tu mundo cuando de vez en cuando se te apaga. Esa gente es necesaria. Se la cuida como oro y uno tiene que valorarla cuando está, no cuando hace falta. Es gente que sí. A esa gente se la ama y punto. Proceso donde familia y escuela somos instancias educadoras, bajo la figura de papá, mamá, bajo la figura de maestros. Invoquemos las luces del Espíritu. Digámosle que sepamos permanecer abiertos a su acción, para que, gracias a la forma de ser y de hacer en nuestra relación con las nuevas generaciones, podamos acompañarlos para que ellos se encuentren con el gran tesoro, el don de su vida, para que ellos tengan elementos para saberlo identificar como una posibilidad para llegar a ser buenos seres humanos, gente de bien, gente buena, y lograr realizar ese proyecto de amor que Dios ha soñado para cada uno de ellos. Por eso, a través de esta jaculatoria, invoquemos para ustedes, pero también para cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, esa acción del Espíritu. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ahora bien, en esta dinámica, así como ustedes como padres de familia, de la noche a la mañana vieron que la vida cotidiana que usualmente veníamos trabajando se ve rota, se ve cambiada de una manera sustancial por la declaratoria de la pandemia y las medidas preventivas que se han ido tomando. También para la escuela nos pasó exactamente lo mismo. De la noche a la mañana sentíamos que lo que veníamos haciendo tenía que ser repensado, tenía que ser resignificado, que la apuesta no podía ser por el qué de los contenidos, sino que la apuesta tenía que ser por los procesos de formación. Eso ha implicado un proceso de reflexión, de análisis, de compartir y de construcción permanente. Por eso, en esta segunda parte de este encuentro sincrónico, utilizando estos medios que la virtualidad nos ofrece, queremos socializarles algunos de los proyectos que en nuestra comunidad educativa se han venido construyendo bajo un enfoque cualitativo de la investigación, acción, participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como ustedes fue algo tan nuevo, donde en muchas ocasiones pudieron experimentar en no saber cómo íbamos a resolver los problemas, igualmente le pasó a la escuela y a sus maestros. Tuvimos que hacer un stop, serenarnos, tratar de mirar con mesura, pero con mucha responsabilidad el reto que este momento nos imprimía y comenzar a construir inclusive entre ensayo y error, mirar qué funcionaba, dónde teníamos que reorientar los procesos. Entonces también queremos como agradecerle a esa paciencia comprensiva
y de confianza que ustedes han tenido con la institución, porque realmente la normal había sido siempre pensada para desarrollarla de manera presencial, pero bajo un trabajo en casa hemos tenido que hacer cambios sustanciales. Ahora quisiera compartirles lo que ha sido el proyecto que varios profesores de diferentes áreas del conocimiento y de diferentes grados hoy nos quieren proponer a través de un proyecto que lo han denominado Pandemia, el hombre entre el poder, la ciencia y el valor de la vida. Miremos ellos cómo hoy nos comparten lo que han ido construyendo en torno al mismo. Transcurrían los primeros días del mes de marzo del año 2020, cuando de repente la tranquilidad se vio alterada por la pandemia del COVID-19, la cual amenazaba a todo el mundo. Todas las rutinas humanas tuvieron que cambiar. Era obligatorio quedarse en casa. El ámbito familiar, laboral, escolar, tuvo que recurrir a prácticas que en épocas normales habrían sido inimaginables. Se puso de moda la palabra reinventarse, pero ¿cómo? ¿A través de cuáles herramientas? ¿Cómo nos conectaríamos unos con otros? ¿Cómo dar continuidad a las clases? ¿En dónde quedarían nuestros planes de estudio y de aprendizaje? ¿Abandonaríamos temporal o permanentemente nuestros sitios de trabajo y de estudio? En fin, la incertidumbre se apoderó de cada uno, claro, de unos más que de otros, pero lo cierto era que debíamos seguir, quizá incluso con más entusiasmo y diligencia que en época normal. Alrededor de todos estos interrogantes e incertidumbres que se hizo más enfática la pregunta: ¿cómo avanzar? ¿Cómo seguir? El tiempo, quizá la experiencia, debieron hablar al oído y de manera convincente nos hicieron creer a algunos que existía una manera de salir al encuentro a esta crisis que nos estaba desestabilizando y nos proponía la idea de construir un proyecto interdisciplinario que atendiera a las necesidades del momento y tal vez del futuro, y que al mismo tiempo involucrara los saberes desde los diferentes componentes. Fue así como después de muchos encuentros y desencuentros logró establecerse entre algunos docentes un acuerdo para trabajar de manera integrada en un proyecto al que nombramos Pandemia, el hombre entre el poder, la ciencia y el valor de la vida. Poco a poco fueron llegando los saberes propios y, por supuesto, algunos otros docentes se integraron. De esa manera empezaron a surgir ideas y propuestas que fueron tomando forma hasta convertirse en una página de internet, la cual ha involucrado un diálogo pedagógico de saberes que para muchos resulta interesante, creativo, dinámico y formativo. El proyecto se fue configurando a partir de ciclos desarrollados en encuentros sincrónicos y en espacios asincrónicos, momentos con los estudiantes en los que no son simples espectadores que miran la pantalla de un computador, sino sujetos activos que interactúan mediante herramientas, las cuales les ayudan a elaborar sus evidencias de trabajo y les permitan obtener aprendizajes articulados, no fragmentados, que los hacen trascender hacia un lenguaje tecnológico denominado hipertexto. Como era de esperarse, y por la propia condición humana resistente al cambio, fueron muchos los obstáculos iniciales y los que seguramente seguirán presentándose. Pero tenemos la certeza de que ha sido una buena experiencia
Ello lo hemos percibido por los comentarios positivos de los estudiantes y de los padres de familia. De igual manera, como docentes, sentimos que ha sido una forma de salir de la cotidianidad y de pensar formas diferentes para llegar a nuestra comunidad educativa, no solo con aportes académicos, sino además con mensajes que contribuyen a afianzar lazos de esperanza y a realizar acciones positivas desde el cuidado de la salud, la higiene personal, colectiva y del medio que nos rodea, con el objetivo de salir al encuentro del momento que en sociedad estamos viviendo. Desde esta misma dinámica de que se hace un grupo de profesores que, como se los decía, desde diferentes disciplinas, desde diferentes grados, se reúnen a reflexionar, a conversar sobre los problemas de la formación para poder encontrar los mejores medios y las mejores mediaciones para llegar a los estudiantes bajo estas nuevas condiciones. Igualmente podríamos decir, ha sido la pregunta sobre la formación del maestro. Desde el núcleo de ciencias de la discusión y de manera particular, desde unas disciplinas que tienen como objeto de estudio los conceptos articuladores de la pedagogía, habían una serie de inquietudes que nos hacíamos con respecto a la formación del maestro de caras a la realidad actual. Por ejemplo, ¿cómo responder a una educación de calidad? ¿Cómo responder a los intereses de los estudiantes bajo estas circunstancias? ¿Cómo contribuir a la formación de ese estudiante, de ese ciudadano, de modo que él desarrolle esa capacidad reflexiva y crítica? Estos y muchos otros interrogantes constitutivos de una propuesta de formación de maestros han ido y venido y se han configurado en un microproyecto que tiene que ver con la pedagogía y la filosofía para la esperanza y la solidaridad. Es un microproyecto que no solamente lo estamos construyendo acá, sino que también se ha compartido y se ha enriquecido en comunidades científicas que también desde la instancia de la educación vienen pensando este momento actual. Por eso ustedes van a encontrar que en la presentación hay unos logos que corresponden a unas universidades que tienen facultades de educación y gestaron un encuentro para iniciar unos conversatorios donde se socialicen ciertas experiencias. Entonces, no solamente nos hemos quedado como encerrados en nuestra propia comunidad educativa, sino que nos hemos abierto también a un diálogo interinstitucional que nos permita confrontarnos, compartir y enriquecernos. Escuchemos. Bueno, entonces esta experiencia la hemos llamado en el microproyecto la enseñanza de la filosofía y la pedagogía para la solidaridad y la esperanza. Entonces surge de los interrogantes que como maestros nos hicimos frente a la situación de confinamiento y las preguntas fundamentales entonces que nos planteábamos es, bueno, ¿cómo adaptar y cómo responder al reto de dar una educación de calidad que responda a las necesidades, a las urgencias y a los intereses de los jóvenes y que además permita avanzar en la construcción
de sujetos críticos, analíticos y sobre todo comprometidos con su realidad social. Partimos entonces también de una problematización que no inicia con la pandemia, sino que es una situación que nos ha venido agobiando y es una pobreza ambiental frente al abuso de los recursos naturales, pero también una pobreza humanista frente a la desigualdad, el hambre, la discriminación, que se ahonda y se profundiza mucho más ahora con la pandemia y que le coloca al maestro y a la escuela un reto ético, social y político del cual no puede apartar o marginar también los procesos de la relación con la pedagogía y la filosofía. Entonces, desde acá consideramos que la matriz de la pedagogía y la filosofía es el sentido de lo humano, la construcción de humanidad y por lo tanto el cuidado de la vida. Desde este sentido, consideramos que los conceptos de solidaridad y esperanza se convierten en un eje transversal que debe anudar la formación de los jóvenes y los nuevos maestros, en tanto que tenemos que superar esos conceptos de individualismo, de consumismo y de indiferencia que han venido asignando una cultura planetaria, ¿cierto? Desde este sentido, entonces, nos planteamos unas preguntas que nos sirvieran de guía, lo llamamos preguntas generadoras. Una de ellas es, ¿cómo puede contribuir la enseñanza de las ciencias humanas a la construcción de unos sujetos conscientes de los peligros que atentan contra la vida, la posibilidad de desarrollo armónico entre los hombres y entre este y nuestra casa madre? Igualmente, ¿cómo cimentar una enseñanza que fortalezca en los jóvenes y niños el sentido de la esperanza y la solidaridad como conceptos centrales de una postura humana que se oponga al consumismo, al individualismo y al uso irresponsable de los recursos y el medio ambiente? Y por último, ¿qué papel deben jugar la filosofía y la pedagogía en la formación de maestros en el marco de la construcción de la solidaridad y la esperanza? Entonces, consideramos estas preguntas como orientadoras para pensar el proceso didáctico, pero también para planteárselo a los jóvenes y ubicarse en una perspectiva conceptual y en una búsqueda esperanzadora de la formación de maestros y de sujetos. Desde ahí entonces nos planteamos unos propósitos centrales: generar en los jóvenes reflexiones, conceptualizaciones y prácticas que permitan consolidar una cultura crítica, comprometida, ética y solidaria frente a los retos humanos que las circunstancias del mundo nos plantean como sociedad y como especie. Fortalecer procesos que nos lleven a ubicar la escuela, el maestro y la pedagogía como elementos estrechamente vinculados con la tarea planetaria y social de construir una existencia fundada en principios comprometidos con lo humano, con la ética, con la solidaridad y con la esperanza. Entonces, estos propósitos y estas ideas pilares nos han servido de fuente para avanzar en este proyecto en el cual le hemos hecho estas propuestas a nuestros alumnos de 10º y 11 y de la formación complementaria, y en torno a él, a estas ideas, hemos avanzado apoyándonos elementos tecnológicos como es el correo, el Zoom, el WhatsApp, la plataforma de Classroom, etcétera, pero también por medio de ellos generar procesos que tengan que ver con la lectura, con el análisis crítico, con la argumentación, con la estética, y en ese sentido nos hemos apoyado en una serie de autores que nos han servido de herramientas para pensar y para generar pensamientos que buscan entonces problematizar, conceptualizar y reflexionar sobre la construcción de sujetos, pero también frente a nuestra propia construcción y a la construcción del joven, en tanto como un sujeto activo que se relaciona con el medio ambiente, pero también que tiene una mirada crítica y responsable frente a su construcción personal. Desde ahí nos hemos apoyado en textos como el Laudato Si del Papa Francisco, con los aportes de Beatriz Restrepo, de Antonio Pérez Esclarín, de Freiner, Adela Cortina, Paulo Freire, Leonardo Boff, Montessori, entre otros, que
nos han servido como campo para pensar y desarrollar los procesos de problematización, argumentación, escritura y desarrollo analítico. Esta experiencia entonces ha desarrollado en los estudiantes un nivel muy alto de motivación, ¿sí? Se han sentido vinculados, que sus inquietudes y sus intereses están ahí inmersos, se ha potenciado el trabajo interdisciplinario con la filosofía, con la lengua castellana, con el pensamiento, con la pedagogía. Igualmente nos ha permitido una diversidad de estrategias de enseñanza y de evaluación que han generado procesos colectivos de bastante importancia. Igualmente, los procesos de conceptualización, argumentación y análisis se han visto fortalecidos con esta propuesta. Las dificultades que se presentan principalmente son como, bueno, las limitaciones que tenemos de tiempo para que cada uno pueda explayar en su expresión oral, en su argumentación, en su análisis, pero también las limitaciones que hemos tenido en el acompañamiento, en la construcción escritural, ya que el número de estudiantes es elevado y realmente el lenguaje oral y escrito es una herramienta fundamental en la construcción de sujetos y en la construcción de maestros. Esta es una infografía de las muchas que han elaborado los muchachos con relación a las temáticas, porque tenemos el reto de cómo generar procesos y estrategias cada vez diversas que motiven y que relacionen el mundo simbólico y visual de los estudiantes con la conceptualización y la argumentación. Voy a compartirles un pequeño audio de una estudiante que hace alusión a... bueno, a ver. Primero que todo, saludar pues a la profe y a los demás compañeros que están en la reunión. Y bueno, quería empezar pues retomando lo que estábamos hablando, pues nos estaba comentando la profesora del proyecto integrado entre las áreas de pedagogía y filosofía. Bueno, a mí me parece que es un proyecto bastante interesante de la manera en la que se estaba planteando, porque digamos que abarca las problemáticas no solamente que se han visto en años anteriores, sino que también se viven en la actualidad y justo que en este momento estamos viendo como de manera más arraigada. Entonces se relaciona mucho con la situación que estamos pasando en este momento, entonces sirve también de espacio de reflexión para saber cómo nosotros debemos asumir en este momento nuestro papel, tanto desde la individualidad como desde la colectividad, en lo que nos concierne de acuerdo a las problemáticas. También pues es muy importante que en las áreas de humanidades el proyecto es como algo conjunto, o sea, pues en este momento yo estoy trabajando pedagogía y filosofía, pero por ejemplo en sociales y en lengua castellana también se está abarcando como el mismo tema, pero desde tal vez una perspectiva diferente, obviamente enfocado desde esas áreas. Entonces la integración de todo un proyecto en esa parte de las humanidades también es muy importante para evitar que nosotros nos vayamos dispersando o que el trabajo sea muchísimo más pesado. Entonces así el trabajo integrado para nosotros se nos facilita como un poco más. Bueno, este es pues la exposición, los elementos sintéticos de esta experiencia, y bueno, espero que a todos nos haya aportado alguna mirada. Muchas gracias. Bueno, entonces así como desde el desarrollo del plan de estudios, de estos componentes que se han, dijéramos, unido para un trabajo interdisciplinario y mancomunado, y a través de ellos se viene desarrollando la propuesta formativa, procurando responder a este momento histórico y sobre todo la pregunta sobre la persona, la pregunta sobre este estudiante y sobre lo que en este momento tendría que ser prioritario en esos procesos de formación. Sabemos que no hay verdades absolutas ni construcciones únicas, y esto será un camino de una construcción permanente que gracias a la reflexión, pero también a los deseos de bien que habitan en cada uno de nosotros, serán refinando, cualificando e iremos encontrando cada vez las mejores formas. Pero podríamos decir que la vida de la institución
no solamente se desarrolla en estos campos de lo académico, sino que también se ha procurado avanzar y trabajar desde las diferentes áreas de la gestión de nuestro proyecto educativo institucional. A través de las mismas celebraciones de Pascua, de Mayo, con la celebración de la feria virtual, del libro para preescolar y básica primaria, son algunos de los ejemplos a través de los cuales ustedes pueden evidenciar que ha habido también una responsabilidad y un compromiso por seguir trabajando de manera integral en todas las dimensiones de la persona y en todos los frentes. Otro de esos proyectos que puede que para todos no sea tan visible es el que tiene que ver con lo que son los procesos de internacionalización, interculturalidad e inclusión. Es una dinámica que se ha seguido trabajando y que surge de esa preocupación de la institución también en cómo formar esa buena gente, ese buen ciudadano que como habitante de la aldea se ha comprometido con las realidades de su contexto, empezando por el grupo familiar, la misma unidad residencial, el barrio, la escuela, la sociedad. Pero un ciudadano que como habitante de la aldea también sea conocedor de los problemas globales, y por eso ustedes se han dado cuenta de que los dos proyectos que hemos socializado toman como referente proyectos que son globales, que inciden en lo local, pero también en lo global, ¿cierto? Entonces esa mirada interdisciplinaria, pero ubicado en un contexto, pero con visión de universalidad. Y lo mismo ocurre con el proyecto que a continuación vamos a socializarles, que es un pequeño aporte a algunos de los pasos que de manera sistemática desde el año 2000 venimos haciendo en este esfuerzo de cómo formar ese buen ciudadano, esa buena gente que sea habitante de la aldea, pero ciudadano del mundo. Para la escuela normal es importante comenzar nuestro informe de gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales con énfasis en los convenios alemanes del semestre 1 2020 con la formación de los docentes que aportan a la democratización del aprendizaje del idioma alemán. Del 6 al 8 de febrero del 2020 se llevó a cabo un seminario de profesores Pasch Andina en la ciudad de Lima. El encuentro fue dirigido por la nueva asesora pedagógica Katharina Wettler y con la asistencia de Sandra Bruntrega. Se discutió sobre la situación de cada escuela y se llevaron a cabo talleres relacionados con medios, pizarras inteligentes, comunicación oral, lecciones en condiciones difíciles. El equipo de Pasch también proporcionó información sobre cómo estudiar en Alemania y el estado actual del trabajo de los exalumnos. Desde el inicio de la pandemia, Pasch viene ofreciendo seminarios virtuales para afrontar los retos y crear material didáctico adaptado a la condición de aprendizaje remoto según las condiciones del contexto. Esto 2 veces a la semana. Los seminarios son organizados por los directores de las 3 regiones que conforman Sudamérica. La iniciativa Pasch apoya a los estudiantes que han presentado los exámenes oficiales y se han destacado con sus proyectos otorgándoles una beca para un curso de jóvenes en Alemania. Carolina Puerta Miranda, de 11A, ha viajado a Frankfurt del 12 de enero al 1 de febrero del 2020. A causa de la pandemia global, los cursos de verano fueron cambiados a modalidad virtual. Los estudiantes seguirán teniendo la oportunidad de hacer grupos de estudio y participar en actividades de inmersión virtual en alemán, junto con otros estudiantes de muchas nacionalidades. La organización les hace entrega de una tablet para su participación. Esta modalidad nos abre a la posibilidad de una segunda beca en verano. Las estudiantes beneficiadas son María de los Ángeles Álvarez y María Camila Orrego, ambas de 10º A. Esta inmersión se llevará a cabo entre los meses de julio y agosto. Todos los estudiantes deseosos de mejorar su nivel y explorar sus habilidades pueden participar en los concursos que Pasch ofrece a través de su página oficial. Es así como Laura Lisset Parra de la Formación Complementaria gana el concurso del calendario Humboldt. Los estudiantes debían recrear
el trabajo científico de Alexander von Humboldt a través del arte. Sus viajes e investigaciones debieron presentarse de manera artística y creativa. 18 escuelas de 14 países presentaron un total de 114 obras. Cada 2 años se lleva a cabo las Olimpiadas de Alemán. En abril son las nacionales, en la cual participaron 2 estudiantes, Alexa Hernández de 9º B y David Avendaño de 12. Este último gana las Olimpiadas Nacionales y representará a Colombia en las internacionales del 26 de julio al 8 de agosto del 2020. En cuanto al material de trabajo utilizado para las clases de alemán, se gestiona la solicitud de textos de estudio a Pasch, quien subsidia a 575 estudiantes desde sexto hasta 11, junto con la aplicación gratuita de los audios de los libros. A causa de la pandemia, se logran gestionar algunas licencias libres que ofrece la editorial Hüber para el uso digital de los libros interactivos, que facilita seguir las clases en la modalidad virtual. Los jueves por la tarde se reúnen alrededor de 90 estudiantes que se preparan para los exámenes oficiales que certifica el Goethe-Institut en los niveles de A1, A2 y también niveles altos de B1. Pasch apoya con la presencia de una voluntaria alemana, Luisa Heinze, que estuvo con nosotros presencialmente 6 meses hasta el mes de marzo y luego nos ha venido acompañando en la preparación de los exámenes oficiales una vez a la semana. A través del proyecto Chat der Welten hemos tenido 6 encuentros virtuales en este primer semestre con nuestra escuela asociada Marie Curie Gymnasium de Kirchsarten, Alemania, para establecer grupos de conversación sobre los temas de actualidad global en modalidad tándem, español-alemán. Participamos 4 profesores y de 30 a 60 estudiantes por sesión. Se abordan temas como la multiculturalidad y la escuela en tiempos de pandemia. El trabajo grupal entre los 2 colegios queda en una plataforma de Padlet que podemos compartir. Los exalumnos de la institución siguen conectados a los convenios con Alemania coordinados por Estefanía Córdoba, docente de alemán, y con el apoyo de Juliana Tobón. Este grupo ha tenido varios encuentros para plantearse metas, desarrollar el club conversacional e intercambiar información sobre ofertas de pasantías y eventos publicados en Instagram, @PaschAlumniAndina. Este grupo ha fortalecido los lazos con la Regional Chapter que reúne a los exalumnos que han hecho su pasantía con la Fundación Baden-Württemberg, que otorga las becas de la Universidad de Heidelberg. En lo corrido del semestre llevan 6 encuentros del grupo base, un encuentro presencial general, 2 encuentros virtuales a nivel local y un encuentro nacional. Los estudiantes de la formación complementaria Sara Arroyave, de 12, y Luciana Ocampo, de 13, son las ganadoras de la beca que otorga la Fundación Baden-Württemberg para realizar el semestre de invierno en la Pedagógica de Heidelberg, desde octubre del 2020 a marzo del 2021. Sin embargo, a causa de la pandemia, esta organización ofrece la posibilidad de postergarla para el semestre de verano 2021. En alianza con el Colegio Alemán de Medellín, 2 estudiantes de la formación complementaria de 12, David Avendaño y Sara Arroyave, iniciaron un periodo de prácticas pedagógicas de matemáticas en alemán, al tiempo que participaban de espacios de formación docente en dicha institución con una gran perspectiva laboral. Con su apoyo en todas estas iniciativas, seguimos creciendo en la formación de un ciudadano global empático con la situación del mundo actual. Realmente para nuestra comunidad educativa ha sido muy interesante ese apoyo tan incondicional que hemos encontrado por parte de la familia para poder dinamizar e impulsar este tipo de proyectos. En esto siempre hemos valorado muchísimo la forma como la familia
cree en la institución y al creer se respaldan este tipo de iniciativas. Inclusive me viene a la mente esta expresión de Antanas Mocus, que en un momento de la vida me tocó escucharla en una intervención académica que tenía, donde él decía, sin confianza es imposible construir ciudadanía, es imposible generar procesos de gobernabilidad. Y pienso de que a partir de estas experiencias marcadas por estas estrategias, por estos proyectos, por estas participaciones que ustedes como familia respaldan, es una manera de ir formando ese ciudadano que cree, que confía, que es capaz de lanzarse a propuestas que son un poquito diferentes a lo que convencionalmente hacemos. Entonces, que sea también un momento muy oportuno para renovar ese sentimiento de valoración de la normal por el grupo familiar y por la forma como ustedes creen y apoyan las iniciativas que conjuntamente vamos construyendo y les vamos dando vida. A veces el mirar es la intervención que hacen los profesores, concretamente partiendo de estos 3 proyectos que hasta el momento hemos socializado. Es muy fácil uno creer que listo, se organizaron esas diapositivas, se organizó el tema, pero yo sé que ustedes son conscientes de todo lo que hay detrás de cada uno de estos procesos que se han venido promoviendo. Y otra de las cosas que está ahí debajo de todo, pero que es determinante, es el problema de los materiales didácticos. Es el problema de los recursos que median ese proceso, porque ustedes mismos se han dado cuenta de que en cuanto a tiempo sincrónico por componente o por proyecto es relativamente un tiempo muy reducido. Entonces es como unas condiciones que nos han exigido de que el estudiante, apoyado por el grupo familiar, tiene que fortalecer mucho la autonomía, saber acceder a unos recursos, saber manejar el tiempo. Pero para que el estudiante pueda interactuar no solamente en ese espacio sincrónico, sino en esas otras condiciones de los tiempos no sincrónicos se requieren unas condiciones. Entonces miremos a través de este proyecto que les vamos a socializar cómo se han dispuesto los materiales didácticos y ciertos recursos que sirven de apoyo para la construcción del conocimiento, el desarrollo de ese pensamiento reflexivo y crítico, como también el desarrollo de otras habilidades y competencias necesarias para la formación integral de sus hijos.
Con estos 4 proyectos que les hemos compartido, les queremos decir a ustedes, hemos trabajado, venimos trabajando, seguiremos trabajando porque nos ocupa, nos interesa la formación de nuestros estudiantes. Ellos son la razón de ser de nuestra misión, de nuestra vocación, de nuestro ser de maestros. Con estos 4 proyectos les hemos querido también compartir a ustedes qué venimos haciendo y tratar de que ustedes también, detrás de estas socializaciones, dimensionen lo que eso ha implicado. La manera como el maestro se ha tenido que reinventar, resignificar, lo que hemos tenido que aprender desde lo más simple a lo más complejo. La manera como hemos tenido que acceder al uso de ciertas herramientas, pero no solamente de una manera instrumental, sino como en ese propósito último que es la formación. Entonces, en otros encuentros que vamos a ir programando, les iremos también socializando los otros aspectos, los otros proyectos que también se vienen trabajando y realizando, porque realmente no se reducen a estos, sino que es una manera de que ustedes también se acerquen a lo que sus hijos están haciendo, que con seguridad han visto, se han acercado, bien sea en los encuentros sincrónicos o cuando los ven que acceden a ciertos materiales que bajan del sitio web o les llega a través de un blog o a través del mismo WhatsApp, en fin, a través de las diferentes vías y medios que hemos buscado encontrar para poder mantener esos lazos, para poder mantener esa comunicación. Ahorita pasamos a un tercer momento de nuestro encuentro y es compartirles a ustedes algunas informaciones que hacen parte también de esa organización administrativa de nuestra institución y que muchos de ustedes están interesados en saber en primera persona porque tienen intereses concretos o también para compartirles a amigos, a familiares o conocidos. Son 3 temas básicamente. El uno, el que corresponde a cómo vamos a hacer esta socialización de los desarrollos del plan de estudios y el proceso evaluativo, pero ya no en conjunto, sino con respecto a tu hijo o a tu hija. El segundo elemento de estas informaciones tendrá que ver con los procesos de admisiones y en una tercera y última instancia lo que van a ser los procesos hacia la renovación del contrato de matrícula. Entonces volvamos sobre el primero y es el que tiene que ver con ese encuentro que se va a brindar a los padres de familia, primero con los directores de grupo, pero también con los profesores que hacen parte del desarrollo del plan de estudios y consideramos que es interesante que papá y mamá pueda tener un encuentro personal que no se reduzca solamente a un informe desde el director de grupo. Entonces, con respecto a la evaluación, les voy a decir que esto ha supuesto también una reflexión, un ir y venir sobre el camino que teníamos que hacer. Muchos papás se preguntarán, pero es que antes de iniciar un proceso se tendrían que poner los parámetros, pero realmente esta reflexión sobre la evaluación ha estado asociado al camino mismo, es decir, es el proceso el que nos ha ido permitiendo establecer unos criterios, unas prioridades, el preguntarnos, bueno, si le hemos dado unas prioridades al desarrollo del plan de estudios, entonces, ¿cuáles tienen que ser los criterios desde los cuales vamos a evaluar el desarrollo del estudiante a través de la propuesta que les hemos hecho? Entonces, quiero compartirles desde ese punto de vista que para la normal, un criterio que ha sido determinante en este proceso de evaluación es la permanencia, la no deserción de nuestros estudiantes
de ese proceso formativo. Es decir, que ellos permanezcan vinculados a nuestra escuela normal y por tanto a ese sistema educativo. Entonces, es el primer criterio. Y a partir de ese primer criterio, que obtiene una valoración muy significativa, ¿cuáles son como esos indicadores que nos han permitido entrar a hacer unas ciertas valoraciones sobre el proceso mismo? Uno, ese chico, esa chica que ha permanecido ahí, ¿cuál ha sido el nivel de esa asistencia? ¿Ha sido una asistencia sistemática? ¿Ha sido una asistencia con una cierta regularidad, pero con espacios de inasistencia? ¿O una asistencia que registra más ausencias que presencias? ¿Cierto? Entonces, esa asistencia la hemos tratado de analizar desde esos tres elementos. Entonces, ese chico que asiste o regularmente, o con cierta irregularidad, o con muchos niveles de inasistencia, también nos hicimos otra pregunta. ¿Cómo es su participación en esos encuentros sincrónicos? ¿Cómo es su participación a través de las actividades y trabajos que se proponen para realizar? Entonces, si es una participación activa, proactiva, entusiasta, que favorece el movimiento de pensamiento, que genera preguntas, que es capaz de indagar, que siente que vale la pena seguir estudiando y seguir avanzando porque eso incide de manera determinante en su desarrollo integral. Entonces, ese ha sido el segundo elemento. El tercero tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, este proceso implica una responsabilidad para yo llegar puntualmente a los encuentros sincrónicos, para esos trabajos que se ponen, entregarlos con responsabilidad, entregarlos como dijéramos, se propone realizarlo, bien sea como un trabajo individual, como un trabajo colectivo, con la exploración sobre otros materiales diferentes a los que el maestro propone. Entonces, ese ha sido el otro elemento que se ha convertido en uno de los indicadores de evaluación. Y el cuarto es la calidad, ¿cierto? ¿Con qué calidad él viene construyendo ese proceso? La calidad que pone en sus trabajos, la calidad que pone en su participación, la calidad de los procesos que uno, a través de sus intervenciones, le va permitiendo inferir. Entonces, dijéramos, estos han sido los criterios desde los cuales se ha dado la valoración de ese desempeño. Ustedes se van a dar cuenta de que algunos estudiantes, cuando reciban el informe evaluativo, que a continuación les diré cuando ustedes pueden acceder a él a través del sitio web, se van a encontrar que en algunos componentes del plan de estudios van a encontrar ciertas casillas vacías. Porque si los criterios tienen que ver con estos que le he a ustedes manifestado, entonces obviamente de nada sirve poner una valoración debajo si no se ha hecho el camino. Lo que nos interesa es, indagando y acercándonos a las causas, encontrar las condiciones de posibilidad para que ese estudiante no se nos quede rezagado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cuando finalice este tiempo de receso vacacional, a ustedes se les va a compartir en qué momentos, en tiempos sincrónicos, a esos estudiantes se van a convocar en una franja de tiempo diferente a la que se desarrolla de manera habitual el plan de estudios. Entonces ellos van a ser convocados en una franja de tiempo entre las 7 de la mañana y las 9 para participar de una serie de encuentros que les permitan tener el derecho de acceder a aquello que por causa X o Y el muchacho no pudo acceder a ese espacio de encuentro, participar, crecer en responsabilidad, desarrollar ciertos procesos que le permitan tener la calidad que requiere ese proceso educativo. ¿Cierto? Entonces van a estar programados durante el mes de agosto
Oportunamente se le estarán socializando de acuerdo a cada componente cuál va a ser la periodicidad y en qué horario entre las 7 y las 9 se van a ir programando. Una vez se finalice ese espacio de tiempo donde podamos trabajar sobre esos aspectos que consideramos son de vital importancia, porque si no se hace, el chico o la chica se va rezagando y al entrar a los encuentros sincrónicos, al acercarse a las propuestas de trabajo que a través de medios virtuales se van poniendo a disposición de él, si él se encuentra que no tiene elementos para leer lo que les pone, sentirse parte de él, ¿qué es lo más fácil que ocurra? Que el chico o la chica comienza a desertar, comienza a disminuirse la motivación, el interés. Queremos partir de este principio, no vamos a juzgar si es con motivos razonables o injustificados. Queremos en esta ocasión partir de un hecho. Amamos a nuestros estudiantes, deseamos que ellos lleguen lejos y no queremos que ni uno se nos ausente, pero que no sea solamente una presencia por constancia, sino que ahí, en este proceso, estén aconteciendo cosas. Para ello necesitamos contar con la motivación de ellos, con las condiciones de posibilidad que ustedes como familia ofrecen y con la audacia educativa que estos momentos nos están imponiendo y que sabemos que habrá muchas cosas que podrán ser cada vez mejores, pero que gracias a esa ética profesional iremos construyendo, también escuchando sus devoluciones, escuchando sus sugerencias, escuchando sus observaciones. Entonces, por tanto, entre el día de hoy y mañana, ustedes van a disponer de unos tiempos para encontrarse con los profesores que son directores de grupo. Y a su vez se les va a compartir los horarios en los que ustedes, a través de unas plataformas, pueden establecer un contacto en tiempo sincrónico con el profesor de esos componentes en los que su hijo no aparece pues con una valoración, sino que se requiere hacer el trabajo que yo les he explicado. Algunos papás desde la semana pasada iniciaron los encuentros porque obviamente ustedes saben que hay grupos que tienen un número de estudiantes más bien grandecito, entonces para que esto no se prolongara indefinidamente, algunos grupos ya comenzaron en esa atención, pero la idea es que todos ustedes van a tener esa posibilidad. Si hay algún tipo de dificultad, entonces ustedes se ponen en contacto directamente con las coordinadoras. Entonces la coordinadora servirá de mediación con el director de grupo y con los profesores de los diferentes componentes. Esto quiere decir que esta semana será una semana donde ustedes, de acuerdo a los tiempos programados, podrán tener la posibilidad de encontrarse directamente con el director de grupo y con aquellos profesores que dentro del desarrollo de la propuesta formativa tenemos algunas preocupaciones en el desempeño de sus hijos desde estos elementos o indicadores del proceso evaluativo que les he compartido. Los boletines ustedes podrán encontrarlos a partir de mañana, más o menos a las 4 de la tarde en adelante se abrirá el sitio para que ustedes lo puedan consultar, los puedan bajar y analizar. El encuentro con la directora del grupo tiene como propósito pues, presentar una visión general del desempeño de su hijo, de su hija, de pronto compartir algunas inquietudes de valoración, de reconocimiento o también algunos aspectos en los cuales sería muy interesante volver la mirada, buscar estrategias de acción y de mejoramiento. En este punto yo quisiera hacer una invitación muy grande porque espero que muchos de los estudiantes, si no lo están viendo este encuentro sincrónico a través del link, puedan volver sobre el mismo y es la siguiente invitación. Nosotros somos conscientes de lo complejo que es este momento histórico, primero por el mismo sentimiento de hacinamiento, de aislamiento, de encierro, también las características inherentes
a ese proceso de la adolescencia. También entendemos la situación que para muchos papás puede generar este momento de estrés, de preocupación, de ánimos alterados, de incertidumbre. Cuando tanto de este lado, por parte de los estudiantes como por parte de las familias, se viven bajo estas circunstancias, se tiene que ser muy cuidadoso para que esas relaciones no se vayan a fracturar y que en vez de la casa se convierta en un espacio de humanización, se generen muchos conflictos. Y en este campo quiero decirles lo siguiente. La crisis en las relaciones es inherente al ser humano. Después de que hay un otro diferente a mí, siempre las relaciones serán difíciles porque tenemos puntos de vista distintos, modos de ser, pero la invitación es a la cordura, a la capacidad del dominio de sí mismo, de que evitemos expresiones de ambos lados, de los chicos hacia sus papás o de sus papás hacia los chicos, y tener mucho cuidado, ser muy dueños de nosotros mismos, para que a través de una palabra no vamos a dañar y afectar ese tejido social que es tan determinante para el cuidado y el crecimiento de la vida. Entonces, que los hijos sean respetuosos, que no alteren a sus padres con ciertas posturas que son de desobediencias sistemáticas, donde puede que yo no diga ni una sola palabra, pero mi postura corporal puede ser desafiante, desobligante. Que también el hijo sea capaz de ponerse en los zapatos de su papá, de su mamá o de ese cuidador y saber todas las cosas que esa persona que te ama y que ha hecho una opción por ti tiene que sortear diariamente y que muchas de ellas tienen que quedar en lo profundo de su corazón y que tiene que luchar todos los días para encontrar condiciones para que tú vivas y dispongas de lo mejor. E igualmente, los padres de familia, tener unos niveles de tolerancia, de flexibilidad, que no es ausencia de firmeza, de normas claras. Y por eso esa frase, solo el que ama exige, porque no solamente mira el aquí y el ahora, sino que en el aquí y el ahora tiene claro de cómo tiene que intervenir para que ese proyecto de vida de su hijo y de su hija no se fracture o quede sin elementos para afrontar el mañana. Tengamos la certeza de que el mañana depende de la calidad como en el hoy voy sorteando el día a día. En esencia, las dificultades son inherentes a la condición humana. Las crisis son necesarias para crecer y lo que nos hace humanos es la capacidad que tenemos para actuar de la mejor manera sin degradar, ni denigrar, ni destruir el rostro del humano que hay en ese otro, que para el hijo será su papá, su mamá o ese adulto responsable, y que para papá y mamá o ese adulto responsable necesariamente como prioridad uno tiene que ser el rostro y el proyecto de vida de sus hijos y de sus hijas. Entonces, eso como con respecto a ese proceso evaluativo, porque yo sé que frente a un proceso evaluativo surgen tensiones, resistencias. Ahora pasemos a un segundo momento de este punto de la agenda y es el que tiene que ver con las admisiones. Entonces, en la primera semana del mes de agosto, en el sitio web de la Escuela Normal se publicará todas las indicaciones que tienen que ver con este proceso. Entonces, se publicarán para qué grados hay disponibilidad de cupos, cuáles son las fechas o el calendario que se va a tener para cada una de las etapas de ese proceso, que tiene que ver con la inscripción, el poner unos documentos básicos que se requieren a nivel oficial, no solamente determinados por la normal, sino para poder diligenciar, dijéramos, todas las informaciones que se requieren para el proceso de prematrícula. Luego, las fechas para la publicación de los admitidos y el proceso inherente a la inducción y matrícula. Con respecto a la renovación de matrícula, entonces, habitualmente generamos unos talleres formativos cuyo contenido está muy asociado
a la dinámica misma del desarrollo del año escolar. Entonces ustedes se van a dar cuenta que van a ser temáticas muy pertinentes, muy de este momento histórico, que situaciones que van aflorando de estas nuevas formas de habitar la escuela y los hogares bajo situaciones de pandemia. Entonces va a tener un encuentro en el mes de agosto, otro en el de septiembre y octubre, y también aparecerá publicado esas fechas que se realizarán, unas generales y otras por grado. La renovación y ya la matrícula será hacia finales de año, y también pues les estaremos diciendo bajo qué formas, utilizando los medios virtuales, se realizará, pero lo iremos haciendo paso a paso, pero que ustedes sepan, esa información trataremos de ser lo más claro, mantendremos un canal de comunicación constante en caso de que hayan inquietudes, cosas que ustedes consideren no fueron lo suficientemente claras, que no nos hicimos muy locuaces o precisos en ellas, estaremos abiertos para poder ofrecer ese tipo de información. Entonces, en la reflexión del inicio, nos hacíamos una invitación a la luz de dos parábolas, la del tesoro escondido y la perla preciosa. Son, dijéramos, cosas que al encontrarlas, en quien las encuentra, hay una mirada valorativa. Y como reconocen la riqueza de ello, están dispuestos a darlo todo con tal de ganar ese todo. En el uno decíamos, hay algo que nos sorprende porque no lo estábamos buscando, pero se nos da como don. Y en ese caso es la familia que cuando el hijo nace no ha hecho nada para merecerse el amor de papá, de mamá, los cuidados, la protección. Pero que a medida que crece, él va formando una conciencia del valor de ese don. Entonces, la idea es que él se convierta en un eterno buscador de el propiciar esas condiciones que permiten el crecimiento y el cuidado de la vida. Porque es la manera de prolongar de generación en generación también la especie humana, pero sobre todo las posibilidades de humanización. Entonces, los invito a que cerremos este encuentro con un pequeño video que tiene dos dinámicas. La una, tomar mayor conciencia del valor insustituible de la familia en la vida de la persona y de la sociedad, pero también la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en el ejercicio de la política para poder, dijéramos, urgir la creación de normas y de condiciones para que la familia pueda desarrollarse y existir bajo las condiciones que se requieran. Y no olviden, iniciamos el mes de agosto, que desde el año pasado está enmarcado en la celebración o en la preparación de una gran celebración, los 150 años de la creación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Sintiéndonos familia salesiana, nos uniremos en el cierre del primer año, dijéramos, de preparación. E iniciamos ahorita el 5 de agosto el segundo año. En el primer año fue toda una temática en torno a la gratitud. Y en este segundo año de preparación será el valor de la misión educativa que se nos ha sido confiado y que compartimos con la familia, con nuestros educadores y con la sociedad. Una misión grande, significativa y que queremos seguir sintiendo de que no estamos solos, contamos con ustedes. Que el Señor y la Santísima Virgen nos sigan acompañando, bendiciendo. Santo día y nos seguiremos viendo. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo,
y de modo especial sean protegidas por los estados.